Hola, soy José Luis Alvarado Reséndiz, docente de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la licenciatura en Administración. Su servidor tiene como propósito el día de hoy explicarles la evaluación de proyectos de inversión. Hay que comenzar a entender el por qué tenemos que evaluar un proyecto de inversión, cuál es la finalidad, porque en muchas ocasiones como usuarios queremos iniciar proyectos, pero la mala suerte, la mala administración, el mal objetivo nos lleva a que esos proyectos en los cuales invertimos una serie de recursos, pues nos va mal en la práctica, precisamente porque nos vamos simplemente por la pura idea. Hay que entender, primeramente, que un proyecto debe incluir datos, debe incluir cálculos, debe incluir dibujos y obviamente una metodología que nos permita entender qué estamos haciendo con ese proyecto, para que también nos dé a conocer los parámetros en los cuales nos vamos a basar e ir verificando si se van cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado. Este proyecto, o bien estos datos, cálculos, requieren de una inversión, requieren de un recurso económico que en muchas ocasiones nos cuesta demasiado juntarlo como para perderlo de manera rápida. No se diga en los pequeños y medianos empresarios o aquellos que tenemos la iniciativa de iniciar un proyecto de inversión con el propósito de obtener una ganancia, pero principalmente generar empleos y darle un beneficio a la sociedad. Entonces, cuando conjuntamos una idea y a esta idea le doy recursos, le doy una inversión, es cuando comenzamos a hacer un proyecto productivo, es cuando comenzamos a hacer realmente planes detallados para aumentar la productividad en una empresa o bien para incrementar las utilidades a través de los beneficios o servicios que tenemos que presentar a nuestra sociedad. Estos fondos comúnmente tienden a ser rentables y tienen que ser a largo plazo para poderlos establecer, porque no existen proyectos de corto plazo y obtengamos recursos, son proyectos en los cuales se tiene que medir perfectamente el tiempo y ese tiempo de preferencia tiene que ser a un plazo rentable y finalmente a largo plazo. Para poder hacer un proyecto de inversión es necesario hacer un presupuesto de capital, que no es otra cosa más que planear nuestros recursos a largo plazo. Técnicamente le llamamos presupuesto de capital, porque una de las condiciones que nos lleva a realizar este presupuesto es que los recursos en la actualidad son muy escasos. Las crisis económicas, la globalización, la competencia nos ha llevado a que los recursos cada vez se hagan más escasos. Y cuando tenemos los recursos tenemos que ejecutar un plan de acción a futuro, que es algo que también nos está costando trabajo, porque no estamos educados para realizar un plan a futuro, y no se diga a largo plazo en nuestra propia cultura mexicana. Cuando yo hago un plan a largo plazo en el cual requiere cantidades monetarias, cuando yo establezco una cantidad a futuro, pues me permite también generar una toma de decisiones más acertada, para que yo pueda también evaluar, sirve este plan, para que yo pueda asignar los recursos que necesitamos para este proyecto de inversión y así finalmente tener un beneficio al corto, mediano y finalmente a largo plazo. ¿Por qué es importante que se lleven a cabo los presupuestos o las inversiones a largo plazo? Porque todo nuestro tiempo en el que estamos nosotros requerimos hacer planes a largo plazo para poder construir una planta, para realizar un estudio técnico y tener la certeza de que realmente la inversión que vamos a hacer nos va a dar un futuro, nos va a dar una inversión, una ganancia, un beneficio, no nada más llevarlo a cabo como en ocasiones lo hacemos en la práctica y simplemente invertimos, nos va mal y le echamos la culpa a todo el mundo sin saber que no realizamos un plan. ¿Por qué también es importante contestarnos a estas interrogantes de un presupuesto de capital? Porque vamos a determinar a través de él el tamaño de ese proyecto, de esa planta o de esa idea que nosotros queremos hacer. ¿Por qué invertir? Porque invertir se refiere a decisiones de inversión, a una estructura perfectamente bien establecida de activos principalmente y también de los pasivos, porque siempre hemos dicho las deudas no son malas, el problema es cómo las administramos. Entonces, hacer un presupuesto de capital, que es la estructura económica de un proyecto de inversión, es la relación óptima entre los activos circulantes y los no circulantes. ¿Sí? ¿De dónde se pueden obtener esos recursos? Porque en ocasiones no nos alcanza, porque en ocasiones tenemos la idea, pero no tengo recursos. Bueno, he dicho en muchas ocasiones que no necesariamente tenemos que tener el dinero en nuestro bolsillo, sino que también podemos obtener fuentes de financiamiento. Pero este presupuesto
o esta idea de inversión me va a permitir encontrar la cantidad exacta que requiero de financiamiento y evitarnos esos grandes problemas de endeudarnos a largo plazo y después no pagar. ¿Cómo y dónde surgen estos proyectos? Salen de las ideas que todos tenemos, las intenciones, las ganas de solucionar un problema, de obtener una ganancia, y es ahí, esa idea que muchos de nosotros tenemos y que cuando le damos una cuantificación nos da miedo, y es algo de lo que no debemos de tener. Sí, esas ideas surgen precisamente del reemplazo de la tecnología obsoleta, el abandono de la línea de productos, entre muchas otras. Queremos una forma de aprovechar y es ahí donde comienzan a surgir los proyectos. Estos proyectos tienen etapas, no nada más es comenzar la idea y llévala a la práctica y junta el dinero. No es cierto. Estos proyectos deben de tener una serie de condiciones para llevarla a cabo, entendiendo primeramente que los proyectos pueden ser diversos desde el sector privado hasta el sector público. En el sector privado comúnmente lo realizamos para solucionar las necesidades de consumo de los bienes y servicios que requiere nuestra sociedad o específicamente nuestros consumidores. En el sector público, solucionar los requerimientos que tiene nuestra sociedad. Entonces, puede haber proyectos en ambos sectores, privados o públicos. Quien va a realizar un proyecto se le denomina comúnmente proyectista porque va a tomar decisiones y para que este proyecto tenga toda la estructura y la certeza de que todo va a comenzar, deberá tomar en cuenta estas interrogantes. ¿Cuál será el mercado objetivo? ¿Cuál será el tamaño adecuado, localización de la planta? ¿Existen las condiciones para llevar a cabo un proyecto a través de una ingeniería? ¿Cuál será el tipo de organización más adecuado? ¿El proyecto generará rentabilidad económica? ¿Será conveniente realizar una evaluación económica? Y estas preguntas nos van a permitir precisamente que el proyecto tenga éxito a la hora de su ejecución. Esta etapa de la elaboración de un proyecto comienza con una idea, que ya comenzamos a platicar de ella, de una preinversión, de una inversión y obviamente de una operación. Podemos comenzar entonces con la idea que generalmente representa la realización de un diagnóstico, eso que llega a nuestra cabeza primeramente para poder determinar que sí es viable y obviamente debe de haber una preinversión. Específicamente debe de haber un perfil en los cuales se encuentra la diferencia entre el hacer y no hacer el proyecto, porque también es importante identificar todas las características que requiere ese proyecto y en algunos casos son proyectos que hay que abandonar por lo costosos, por lo difícil, porque no contamos en ese momento con los recursos, no contamos con las fuentes de financiamiento y también es justificable abandonarlo en ese instante porque en etapas posteriores a lo mejor se pudiera realizar sin ningún problema, pero sí en esos momentos identificar todas este tipo de características que requiere. Es importante también realizar un estudio de prefactibilidad, es decir, estimar costos, operaciones, ingresos. Me ha tocado escuchar a muchos pequeños empresarios cuando comienzan su negocio, cuando van y preguntan, oye, traigo una idea de hacer un negocio y lo pintan muy bonito, muy viable, pero cuando a estas ideas le generamos costos, le generamos números, es cuando mucha gente se desanima y dice, es que es costoso, es que yo nunca me imaginé los gastos que se iba a generar y es el momento de decirle si sigue la idea o finalmente la detenemos, porque finalmente son sus riesgos a estos pequeños empresarios. Entonces, el estudio de prefactibilidad presupone la futura rentabilidad del inversionista considerando costos, ingresos de todas las operaciones. Una vez que pasamos por esta etapa, nos vamos a la factibilidad, que no es otra cosa más que el cálculo de las variables financieras y económicas para demostrar que el proyecto sí realmente va a ser funcionable, nos va a generar una ganancia o bien va a ser rentable para la idea que nosotros tenemos. Aquí es cuando ya vemos la realidad, cuando ya vemos todos los escenarios. Una vez que ya evaluamos todo este tipo de características, realizamos la inversión, echamos a andar el proyecto, el negocio, la construcción o el requerimiento del equipo técnico y tecnológico para poder facilitar nuestras labores diarias, porque un proyecto puede ser desde la parte personal, empresarial, como lo quieran ver, pero finalmente cubre todas las características y la inversión es el desembolso de los recursos que tenemos que realizar para que este proyecto funcione. Y una vez que ya comienza la construcción, lo operamos,
el pues poner en marcha todas las operaciones que diseñamos durante ese proyecto, cuando la idea la comenzamos a estructurar en las operaciones que vaya funcionando de acuerdo al plan, que esa es también la intención de hacer ese plan, que vaya funcionando paso a paso, que nos vamos a encontrar con algunas desviaciones, y ahí la habilidad de la toma de decisiones, pero que desde la propia planeación visualizamos, de manera que cuando se presenten esas desviaciones al proyecto, tengamos la estrategia para poderlo solucionar, porque para eso fue, para visualizar todo este tipo de condiciones que requiere un proyecto de inversión. Así es que de mi parte les doy las más atentas gracias. Si existiera alguna pregunta, con todo gusto lo podemos realizar, pero explicamos básicamente lo que tenemos que iniciar para evaluar un proyecto, las ideas, cómo surgen, cómo se llevan a cabo. Así es que de mi parte, muchas gracias por su atención y estamos para servirles. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.